Amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Karen, esto es Vida y Experiencias. ¡Bienvenidos! Hoy les voy a hablar de la prevención que hemos tenido en nuestra casa en estos tiempos de pandemia, tanto de accidentes como del virus que actualmente nos tienen muy preocupados a todos. Principalmente me gustaría mencionarles que mi esposo es un poquito más estricto en este tema. Yo la verdad sí soy un poquito más relajada, pero me estoy dando cuenta de una cosa, que conforme va pasando el tiempo me estoy haciendo exactamente igual que él. Recuerdo que antes no me preocupaba en lo absoluto por tener prevención en la casa de mis padres, porque me sentía protegida y piensas que nada pasará en tu casa. Pero cuando tuve a mi primer hija comencé a preocuparme y comenzaron a llegar ciertas angustias. Nosotros vivíamos en un departamento, si es que se le puede llamar así. Era muy pequeñito, no tienen una idea. Ahorita se los voy a mostrar. Solo tenía una sola ventana. La puerta del baño era del tamaño de un hobbit. Nos pegábamos a cada rato cuando íbamos a entrar al baño. Nuestro cuarto no tenía ni una sola ventana y cuando cerrábamos la puerta y apagábamos la luz, no veíamos en lo absoluto nada. Pero bueno, volviendo al tema, era una zona muy peligrosa. Como a 2 cuadras se encontraba la colonia más pesada de ese lugar. Entonces la ventana tenía unos barrotes muy frágiles y ya estaban muy oxidados. Lo que nos preocupaba mucho a mi esposo y a mí era que cabía perfectamente una persona por esa ventana. Entonces comencé a poner palos para que de esta manera no pudieran abrir la ventana y así nadie pudiera meterse. Otro punto importante es revisar siempre antes de dormir que las perillas de tu estufa estén bien cerradas y de ser posible también la llave del gas. Este miedo me llegó porque cuando mi esposo y yo éramos novios, una vez llegó a su casa muy cansado a dormir. Su abuela cocinó y después se salió de la casa, pero dejó una perilla abierta de la estufa. Cuando llegó su abuela era una exageración lo que olía su casa a gas. Fue corriendo a tocarle la puerta a mi esposo, pero mi esposo estaba casi inconsciente. Me platicó que no podía levantarse, tenía mucho sueño y tenía muchísimas ganas de vomitar. Esto significa que estaba intoxicado y por lo tanto tuvieron que sacarlo rápido de la casa para que pudiera tomar un poco de aire. Desde ese día comenzaron mis angustias con lo del gas. Por favor, siempre revisen que sus perillas estén bien cerradas antes de irse a dormir o también antes de salirse de su casa. Al momento vivimos en un departamento y pues realmente no sabemos quiénes son nuestros vecinos, porque no convivimos mucho con ellos. Y aunque así fuera, nunca terminas de conocer a una persona. Entonces siempre que nosotros vamos a salir, cerramos la puerta con llave y aparte tiene una reja. Y lo mismo hacemos cuando nos vamos a dormir. Mi esposo es el que se encarga de cerrar todas las puertas cuando ya nosotras estamos dormidas. Les voy a platicar cómo comenzó este miedo por cerrar las puertas. Era un día común y corriente a las 5 de la mañana. Yo me estaba despertando para arreglarme porque tenía que ir al trabajo. Entonces empecé a despertar a mi esposo, pero como es costumbre, nos quedamos dormidos 5 minutos. En eso empezamos a escuchar cómo estaban intentando abrir nuestra puerta con unas llaves. Y se me vino a la mente que un día anterior había dejado las llaves pegadas en la puerta por fuera. No se imaginan el terror que sentimos y nos fuimos corriendo a detener la puerta y ponerle seguro por dentro. Después me enteré que era un vecino que estaba intentando abrir porque se estaba equivocando de puerta. Pero créanme que el susto sirvió de algo. Siempre les recomiendo que pongan seguro en su puerta. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este virus que nos tiene tan preocupados a todos? A lo mejor muchas personas pensarán que somos muy exagerados, pero por mi parte ya tengo muchos amigos y familiares que han fallecido lamentablemente por este virus. Cuando nosotros pedimos el súper, lo pedimos en línea. Lo hacemos de esta manera porque es menos riesgo que ir directamente por él. Cuando nos llega, el único contacto que tenemos es con el repartidor y obviamente con distancia. Cuando subimos las cosas, las colocamos en el piso. Al subir las cosas, siempre tomamos toallitas húmedas y le untamos alcohol. Nos tardamos como 1 hora y media antes de guardar todas las cosas en el refri y en la alacena. Quiero comentarles algo muy importante. En la mayoría de todas las bolsas siempre viene en la parte de atrás un pliegue. Ese pliegue es importante que lo limpien muy bien en la parte de adentro porque en esa parte puede almacenarse el virus. Después de esto comenzamos a desinfectar también las bolsas en las que metemos nuestro súper y posterior a esto nos ponemos a trapear la casa porque el súper lo colocamos en el piso. De verdad que esto es muy cansado y creo que al momento nos ha estado ayudando mucho.
y de esta forma hemos evitado enfermarnos. Ahora, cuando tenemos que salir, siempre nos llevamos nuestro gel o alcohol para desinfectarnos en todo momento. Y cuando regresamos, desinfectamos monedas, billetes, celulares, todo lo que nos llevamos afuera de la casa. Al regreso lo volvemos a desinfectar. Otro punto importante es que cuando regresamos de la casa siempre es importante quitarse los zapatos. Nosotros tenemos un tapete desinfectante de plástico. Se los estaré mostrando por este lado. En ese tapete nosotros tallamos nuestros zapatos antes de entrar a la casa. En caso de que ustedes no tengan un tapete de estos, les recomiendo que mojen una jerga con cloro antes de que salgan de su casa para que de esta manera cuando regresen limpien sus zapatos ahí mismo. ¿Saben qué es lo que yo pienso? En mi caso, cuando ya el virus esté totalmente controlado, a mí en lo particular se me va a quedar la costumbre de estar limpiando las monedas, billetes al entrar a la casa, de estarme quitando los zapatos cuando regrese, de desinfectar el súper, usar cubrebocas cuando esté enferma, etc. Hemos estado así todos durante un año y la verdad ya es muy complicado que todo vuelva a la normalidad. Y viéndolo desde este punto de vista, ahora entiendo por qué los japoneses se quitan los zapatos antes de entrar a su casa. Se habían puesto a pensar en toda la suciedad que nosotros traemos de la calle y la metemos a nuestra casa con nuestros zapatos. Hasta ahora que nos hemos estado cuidando con este tema, yo lo he comenzado a notar. Espero y les haya sido de utilidad y puedan sacar algunos consejos de este video. Nos estaremos viendo en otro video de vida y experiencias. Bye.